donde permanece atrincherado el señor Boris Yeltsin. Los vehículos blindados rompieron la primera línea de barricadas y se escucharon disparos al aire. Se habla de 5 muertos. Si el señor Mikhail Gorbachev no es reinstalado en el cargo para el que fue democráticamente electo por el pueblo, la Unión Soviética no recibirá ninguna ayuda económica de Occidente. Así lo afirmaron hoy el señor George Bush y el señor John Major, jefes de Estado de la Unión Americana y de Inglaterra. Continúa en aumento el número de víctimas de la Agencia de Empleo Alaska, que operaba sin contrato ni representación en San Isidro. De acuerdo al Consulado General de México en San Diego, el número de afectados creció a 180 personas. Y el conteo de la votación para diputaciones federales en Tijuana y para el Senado de la República continúa favoreciendo hasta el momento al Partido Acción Nacional aquí en Tijuana. En los deportes, México triunfó hoy por 1-0 sobre la selección de Qatar en el Campeonato Mundial Infantil Sub-17 que se celebra en Italia. Muy buenas tardes, esta es la edición vespertina de Notivisa. Tenemos más información, pero antes unos mensajes. El asalto blindado contra el Parlamento de la Federación Rusa ha comenzado. Boris Yeltsin, presidente de esa federación, se encuentra dentro del edificio. El asalto comenzó hace pocas horas, poco después de la medianoche, tiempo de Moscú. Los blindados rompieron la primera línea de barricadas que se habían levantado para defender el edificio del Soviet Supremo de la Federación Rusa. Estas son las imágenes de lo que está ocurriendo esta noche en Moscú, donde hace 2 días un grupo que se autodenomina Comité de Emergencia derrocó al presidente Mikhail Gorbachev. En el edificio del Parlamento ruso se encuentran atrincherados los opositores al golpe de Estado. Según testigos presentes en los alrededores, los disparos parecían provenir de las cercanías del lugar donde está ubicada la Embajada de Estados Unidos a poca distancia del Parlamento ruso. La multitud agolpada frente a la sede parlamentaria mantuvo la calma después de escucharse los tiros. Fue muy difícil establecer quién efectuó los disparos, que duraron pocos segundos. Desde que entró en vigor el toque de queda a las 11 de la noche, tiempo de Moscú, no se registró ninguna violencia en las calles de la capital. Algunos reportes dan cuenta de la muerte de un manifestante precisamente en las barricadas con que se pretende defender el ataque al Parlamento ruso. El manifestante murió aplastado por un tanque blindado que pasaba por encima de las barricadas. Otro hombre fue encontrado muerto a balazos cerca de la embajada norteamericana en Moscú. Los manifestantes comenzaron a atacar esta noche con piedras, cócteles Molotov y otros instrumentos a una columna de blindados. Los tanques forzaban una barricada emplazada en el cinturón de Moscú. Uno de los automóviles blindados estalló en llamas. Los soldados disparaban al aire para tratar de dispersar a la multitud que les gritaba fascistas. Al parecer se registran rupturas dentro del seno del grupo golpista que derrocó al señor Mikhail Gorbachev. El Comité Estatal de Emergencia, que está gobernando a la Unión Soviética, anunció la sustitución de 2 de sus miembros que enfermaron. El primer ministro Valentín Pavlov y el ministro de Defensa Dmitry Yazov fueron sustituidos debido a sus enfermedades. La televisión soviética dijo que el estado de salud de Pavlov se ha deteriorado. El presidente de la República Rusa, Boris Yeltsin, nombró ministro de Defensa al general Konstantin Kovets. Yeltsin dijo que decidió el nombramiento por decreto para garantizar una coordinación precisa de la dirección de las tropas. Este nombramiento se produjo horas antes del ataque de los blindados al edificio del Parlamento de la Federación Rusa. Mientras tanto, facciones leales al señor Boris Yeltsin minaron la primera planta del edificio del Parlamento ruso en Moscú. Así tratan de prevenir un ataque de las tropas del Comité de Seguridad del Estado, la KGB. Se informó que Eduard Shevardnadze, ex canciller soviético, acompaña al señor Boris Yeltsin en las instalaciones a poca distancia del Kremlin. Eduard Shevardnadze reiteró que la caída del presidente Mikhail Gorbachev podría conducir a la Unión Soviética a una guerra civil. En un mensaje por televisión a la nación, el señor Boris Yeltsin dijo que su puesto como comandante de las Fuerzas Armadas terminará cuando el presidente Gorbachev regrese a asumir sus funciones. Por su parte, el señor Gennady Genayev, presidente interino de la Unión Soviética, declaró ilegales los decretos del presidente de la Federación Rusa.
Además, exigió obediencia al gobernante hacia el comité de emergencia que él encabeza. Las nuevas autoridades militares anunciaron la instauración del toque de queda en Moscú. En tanto, el destituido presidente Mikhail Gorbachev se encuentra bajo vigilancia de los servicios secretos del Estado, la KGB. El gobierno de la República Rusa obtuvo pruebas sobre los desplazamientos que hizo la KGB para detener a Gorbachev. El presidente soviético se encuentra incomunicado en Crimea junto con dos de sus más cercanos colaboradores. Y el presidente de Estados Unidos, George Bush, rechazó hoy la posibilidad de que su país pueda llegar a involucrarse en una acción militar como consecuencia del golpe de Estado de la Unión Soviética. El señor Bush dijo que es una vieja mentira el pretexto de que Gorbachev esté enfermo. El mandatario norteamericano habló con el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, por teléfono. Le aseguró que todo Occidente está firme en la exigencia de que Mikhail Gorbachev regrese de nuevo al poder. El señor Bush dijo que si Gorbachev no es reinstalado en sus funciones, la Unión Soviética no recibirá ayuda económica de Occidente. Por su parte, el señor John Major, primer ministro de la Gran Bretaña, se comunicó también por teléfono con el señor Boris Yeltsin, quien le aseguró que siente que le queda poco tiempo. Major dijo que el presidente Yeltsin le aseguró que los eventos en la Unión Soviética se están complicando cada día más y que el Grupo de los Ocho está tomando medidas decisivas para tomar el edificio del Parlamento donde él está refugiado. También denunció que habían aislado totalmente a Mikhail Gorbachev, que quedó en Crimea. El señor Major dijo que el estado de salud del Mikhail Gorbachev es bueno y que es absolutamente falso que esté enfermo. El presidente Gorbachev fue examinado por un grupo de médicos hace unos cuantos días y lo encontró en excelente estado de salud. En Japón, el señor Toshiki Kaifu, primer ministro, anunció la suspensión de ayuda económica a la Unión Soviética después del golpe de Estado que destituyó al presidente Mikhail Gorbachev. Agregó que en el caso de que las condiciones que existen actualmente persistan, Japón podría suspender también la asistencia. Japón prometió a la Unión Soviética $100 millones en créditos de emergencia para la adquisición de alimentos y otros $200 millones en seguros de comercio y asistencia técnica. Tenemos más información en Notivisa con Marta Antillón. Adelante, Marta, buenas tardes. Gracias, Gregorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 50,000 moscovitas desafiaron el estado de emergencia impuesto por el Comité Estatal de Emergencia. Manifestaron su apoyo al presidente ruso Boris Yeltsin durante un mitin cargado de emoción frente al Parlamento ruso. Los manifestantes enarbolaban banderas rusas, ucranianas y emblemas de los principales movimientos democráticos. Unos 10 vehículos blindados del ejército de la Unión Soviética se dirigen desde la capital de Estonia a los cuarteles cercanos a la ciudad. La situación es confusa. Hay algunos tanques situados en los alrededores del edificio del Parlamento de la Federación Rusa. Desde Leningrado se informa que una columna de tanques se dirige hacia esa ciudad. En Letonia, soldados soviéticos llegaron al centro de gobierno y desalojaron a sus miembros. 5 personas murieron durante el ataque hace unos minutos al edificio del Parlamento de la Federación Rusa en Moscú. Barricadas compuestas por autobuses, camiones y vehículos particulares fueron levantadas en los alrededores de la radio y la televisión de la capital de Estonia. 2 pontones y un remolcador llegaron la noche del martes al miércoles por el río Moscova, a la altura del Parlamento de Rusia, con marineros dispuestos a defender el edificio y fueron recibidos con hurras por la muchedumbre congregada en el lugar. Un corresponsal de la agencia francesa de prensa AFP vio a tiradores hostiles a los defensores del Parlamento, emboscados en los tejados de edificios altos situados en las inmediaciones de la llamada Casa Blanca. Y la Comunidad Europea condenó hoy el golpe de Estado en la Unión Soviética. También pidió el retorno al orden constitucional de Mikhail Gorbachev. Mientras tanto, decidió congelar su ayuda económica a Moscú. La postura comunitaria frente a la destitución de Gorbachev es esa. En los próximos días se celebrará una cumbre de los jefes de Estado o de Gobierno de la Comunidad Europea, en la que se tratará como tema único la crisis soviética. Dicha conferencia fue solicitada por Francia. La Comunidad Económica tenía programado para este año créditos a Moscú para la compra de alimentos. En Varsovia se llevaron a cabo manifestaciones frente al consulado soviético para protestar por la destitución de Gorbachev. El presidente polaco Lech Walesa se mostró consternado por la situación soviética. El Papa Juan Pablo II salió hoy de Hungría tras 5 días de gira pastoral.
Antes de salir hacia Roma, dijo que oraba porque la Unión Soviética no sufra más tragedias. Ante 200.000 fieles congregados en la Plaza de los Héroes de Budapest, el pontífice dijo que al escuchar las noticias que vienen de la Unión Soviética, las plegarias se hacen más intensas para pedir evitar a ese país más sufrimientos. Tenemos más información después de unos mensajes. De acuerdo al conteo de sufragios, hasta el momento los candidatos del Partido Acción Nacional a diputados federales por Tijuana mantienen ventaja sobre sus oponentes. Los comicios electorales que se realizaron en Baja California bajo el marco de las reformas al sistema electoral promovido por el presidente Carlos Salinas de Gortari fueron limpias y transparentes. En el curso de la jornada solo se presentaron pequeñas fallas, consecuencia de errores humanos que no trascendieron. Eso coincidieron en afirmar hoy en Tijuana los candidatos panistas Jesús González Reyes del 2º Distrito, Ernesto Enciso Clark del 5º Distrito y Jorge Esparza Carlo del 6º Distrito Electoral. El proceso electoral del domingo se llevó a cabo sin irregularidades graves, limpio, hasta ahorita todo ha sido claro, transparente. Creemos pues que las reformas han sido un avance dentro de los procesos electorales de la vida democrática de México. Yo los vi, en general, los vi bien, los vi limpios, me refiero, ¿no? en su desarrollo en general. Hubo pequeños incidentes que no puede dejar de haberlo, ¿no? En virtud de que, pues, usted sabe, entra de por medio partidismos y demás, ¿no? Y la gente, pues, cuando está envuelto en cuestión de partido, en cuestión de política y de religión también, por ejemplo, pues se calienta la sangre, ¿no? Pero fuera de ahí me refiero al incidente en sí, ¿no? Son puros detallitos. Totalmente, haría mal no reconocerlo. Prueba es esta, que hasta el momento, por ejemplo, las autoridades del Instituto Federal Electoral, de acuerdo a los resultados que han estado dando, sí coinciden precisamente con los resultados que nosotros tenemos y que hemos sacado de las copias de las actas de escrutinio, de tal manera que siento que sí ha habido algún avance. De acuerdo al conteo de sufragios, hasta el momento los candidatos de Acción Nacional a diputados federales por Tijuana mantienen ventaja sobre los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Durante una conferencia de prensa en la que Acción Nacional anunció haber triunfado en los comicios, el señor Héctor Terán Terán, candidato a senador de la República, dijo que el trabajo del Instituto Federal Electoral no puede ser cuestionado. Hasta este momento no se ha presentado situación, el INE está publicando, en la medida que está revisando las actas, está publicándolas en cartulinas y todo va saliendo correctamente, no nos debe suponer nada que vaya a cambiar el resultado. Los resultados oficiales, sin embargo, serán anunciados mañana por el Instituto Federal Electoral, que además entregará constancias de mayoría a los candidatos ganadores. En el puerto de Ensenada, el Instituto Federal Electoral dio a conocer hoy cifras preliminares correspondientes al Distrito Electoral número 3. De acuerdo con los números dados a conocer, la tendencia para la Diputación Federal en ese partido favorece al Partido Revolucionario Institucional. Informó también el IFE que las votaciones para senador, los números favorecen al Partido Acción Nacional. El Instituto Federal Electoral informó que estos son preliminares, ya que quedan pendientes para computar 20 paquetes electorales. Ahora vamos a la información deportiva de Notivisa con Carlos Melo. Adelante, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes, bienvenidos al apasionante mundo de los deportes en Notivisa. Damos inicio a esta